La Sagrada Biblia. Edición de Monseñor Juan Straubinger. Libro del Levítico. Capítulo 14. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: Esta es la ley del leproso en el día de su purificación, se lo conducirá al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento, y si ve que el leproso ya está curado de la llaga de la lepra, mandará tomar para aquel que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Después el sacerdote mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva. Luego tomará el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, los mojará, juntamente con el pájaro vivo, en la sangre del pájaro degollado sobre el agua viva, y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Así lo purificará, luego soltará en el campo al pájaro vivo. Aquel que ha de purificarse lavará sus vestidos, se raerá todo su pelo, y se bañará en agua, y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento, pero durante 7 días ha de habitar fuera de su tienda. El día 7º se raerá todo su pelo, sus cabellos, su barba, sus cejas, en fin, raerá todo su pelo, lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua, y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin tacha y una oveja primal sin tacha, y como oblación 3/10 de flor de harina amasada con aceite, y un log de aceite. El sacerdote que hace la purificación, presentará al hombre que ha de purificarse, juntamente con aquellas cosas, ante Yahvé, a la entrada del tabernáculo de la reunión, y tomará el sacerdote uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio por la culpa, además del log de aceite, y lo mecerá por ofrenda ante Yahvé. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmola el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, porque así como en el sacrificio por el pecado, así también en el sacrificio por la culpa la víctima es para el sacerdote, es cosa santísima. Después tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por el delito, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Y tomando el log de aceite echará el sacerdote parte de él sobre la palma de su mano izquierda. Después mojará el sacerdote el dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el resto del aceite que tiene en la palma de su mano untará el sacerdote el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, por encima de la sangre de la víctima expiatoria. El resto del aceite que queda en la mano del sacerdote, se echará sobre la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé. Entonces el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado, y hará expiación por quien se purifica de su inmundicia, finalmente degollará el holocausto. Ese holocausto y la oblación los ofrecerá el sacerdote sobre el altar. De esta manera el sacerdote hará expiación por él, y quedará limpio. Si es pobre y no tiene suficientes recursos, tomará un cordero que será ofrecido en sacrificio por la culpa, como ofrenda mecida, para hacer expiación por él, y además, como oblación 1/10 de flor de harina amasada con aceite, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según sus recursos, el uno como sacrificio por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día, los llevará al sacerdote, a la entrada del tabernáculo de la reunión, para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa y el log de aceite, y los mecerá por ofrenda ante Yahvé. Y después de haber inmolado el cordero del sacrificio por la culpa, tomará el sacerdote de la sangre de la víctima expiatoria y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Luego derramará el sacerdote parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con el dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y pondrá parte del aceite que tiene en su mano, sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la víctima por la culpa. El resto del aceite que le queda en la mano lo pondrá el sacerdote sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por él ante Yahvé.
Luego ofrecerá según sus posibilidades una de las tórtolas o de los palominos, es decir, en la medida de sus recursos, el uno como sacrificio por el pecado, y el otro para holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de purificación para aquel que tiene plaga de lepra y cuyos recursos son limitados. Yahvé habló a Moisés y a Aarón y dijo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán que yo os daré en posesión, y ponga la plaga de la lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote, diciendo: Me parece que hay algo como lepra en mi casa. El sacerdote antes de entrar en la casa para examinar la lepra, dispondrá su evacuación, para que no quede contaminado todo lo que hay en ella. Después entrará a registrar la casa. Si al examinar la plaga observa que las manchas en las paredes de la casa forman cavidades verdosas y rojizas, que parecen hundidas en la pared, el sacerdote se retirará del interior hasta la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días. Volverá el sacerdote al día séptimo y si viere que la lepra se ha extendido en las paredes de la casa, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Hará raspar todo el interior de la casa, y el polvo que quiten raspando, lo echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Luego tomarán otras piedras y las volverán a poner en lugar de aquellas y también otra argamasa para revocar la casa. Si con todo la plaga volviere a difundirse en la casa después de arrancar las piedras, y después de raspar y revocar la casa, entrará de nuevo el sacerdote, y si viere que la plaga se ha extendido en la casa, es lepra maligna de la casa y esta es inmunda. Se derribará aquella casa, y sus piedras y su maderamen y todo el material de la casa, todo será sacado fuera de la ciudad, a un lugar inmundo. Quien entrare en esa casa durante todo el tiempo que estuviere cerrada, quedará inmundo hasta la tarde. El que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, y también el que comiere en esa casa lavará sus vestidos. Mas si el sacerdote al entrar nota que la plaga, después de revocada la casa, no ha cundido en ella, la declarará limpia, pues se ha curado de la plaga. Entonces para purificar la casa tomará 2 pájaros, madera de cedro, lana escarlata e hisopo, degollará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva, y tomando la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua viva y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata. Luego soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad, en el campo. De este modo hará expiación por la casa, la cual quedará limpia. Esta es la ley para toda clase de lepra y de tiña, para la lepra del vestido y de la casa, y para los tumores y erupciones y manchas blancas, para discernir cuando una cosa es impura y cuando es pura. Tal es la ley de la lepra.